Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes, queridos amigos. Gracias por acompañarme un día más. Este martes 27 de junio ya, casi terminando el mes, creo a las 7 menos 20, si no me confundo, de la tarde, sí. Y bueno, después del especial de ayer que grabamos sobre ese festín que había ahí para los samaritanos, que estaban encerrados y no se daban cuenta que tenían el botín y la revelación, que solo tenían que salir de ese encierro, en las puertas de su iglesia, de su denominación, y ir a buscar en esas tiendas por ahí, ¿no? A ver si encontraban algo de alimento. Espero que a alguno les sirva. Yo creo que lo hice porque sentí que el Señor me habló el sábado y me decía a través de ese pasaje del sitio de Samaria que no estaba bien guardarse el botín y ponernos moraos como nos estamos poniendo estos 11 años, casi para 12 ya, sino que había que darlo a conocer y compartir pues a los viejos amigos, ¿no? A las viejas glorias, a los rancios, a los pentecostales de rancio abolengo, los, entre comillas, ¿no? Y con cariño, mastodontes pentecostales que llevan mucho tiempo allí y están trabajados, cansados, frustrados, porque no ven salida y como que dicen, bueno, pues esto es lo que había. Pues no, señores, no es esto lo que había, hay mucho más fuera del campamento. Solo hay que salir a recoger porque el botín está ahí gratis para el que lo quiera. Venid y tomad del agua de la vida gratuitamente, como dice Apocalipsis. Bien, pues nada, hoy como les dije vamos a ir con el capítulo 6 del tercer libro de Apocalipsis del Dr. Stephen Young, el sexto sello. Les había dicho ayer en el vídeo anterior, creo que era el quinto, pues no es el sexto. Y también decirles en cuanto al tema de Levítico, del vídeo de ayer que se decía, donde se dice que la ofrenda pentecostal es con levadura, no sé si en Levítico, creo que dije Levítico 13, no sé si en el 13 o en el 23. Pues sí, lo miré y efectivamente es Levítico 23, 17, donde se ve que la ofrenda pentecostal es con levadura. Bueno, hechas esas aclaraciones, comencemos. El sexto sello. Llegamos ahora al sexto sello que habla del juicio divino sobre el Imperio Romano, que comenzó en el 310 después de Cristo, cuando Constantino se convirtió en emperador. Apocalipsis 6:12 dice: y miré cuando rompió el sexto sello, y hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro. El sol se puso negro como cilicio de pelo, y la luna entera se volvió como sangre. Como de costumbre, esta sección comienza con el conector hebreo y la conjunción, digamos, latina, ¿no? Y, que muestra una revelación progresiva construida sobre la sección anterior. Este sello se abre con un gran terremoto que en la profecía o en profecía puede representar un terremoto literal o un evento que sacude emocional o políticamente a la gente y las naciones, y suele haber cambios de frontera debido a guerras o cosas así, ¿no? Los desastres naturales, cuando ocurren, también pueden presagiar grandes cambios políticos o geopolíticos. Esta puede ser la forma en que debemos interpretar el gran temblor profetizado en Ageo 2, 6 al 7 al final de la edad, que todo lo conmovible será removido, ¿verdad?
y solo permanecerá lo inconmovible, que es de Dios. Tales fenómenos naturales a menudo representan eventos políticos y sociales. El sol representa al rey y la luna al establecimiento político que refleja o ejecuta los decretos del rey. No estamos hablando de astros literales que se caen, ni la luna que se cae, o el sol que no, sino. Estamos hablando, el rey habla, como decimos, del rey, y la luna del establishment o el establecimiento político que refleja o ejecuta esos decretos del rey. Los políticos, ¿verdad? Después del cambio de gobierno de Diocleciano a Constantino, la luna representaba o incluía a los líderes de la Iglesia que reflejaban la voluntad del nuevo emperador. El sol ennegrecido describe un eclipse solar, la luna roja que se vuelve como sangre describe un eclipse lunar. Ciertamente, así es como cualquier lector de la época de Juan habría entendido su metáfora. Es decir, un eclipse, el sol ennegrecido, un eclipse solar, la luna se vuelve roja, es un eclipse lunar. Este cambio en el orden político de Roma también provocó un cambio en la Iglesia. Esto se refleja en el cambio de la Iglesia perseguida de Esmirna a la Iglesia de Pérgamo, que a su vez corre paralela a la Iglesia Balán del Antiguo Testamento. El gran cambio en el 313 después de Cristo. Como mostré anteriormente, habla el doctor Stephen Jones, lógicamente, los últimos 10 días de los años 10 días o 10 años del 303 al 313 después de Cristo, que llevaron al edicto, en este caso está hablando 10 días equivalentes a años, y a veces también un día puede equivaler a un milenio, el séptimo día, el séptimo milenio, que llevaron al edicto de Milán de Constantino, se caracterizaron por la persecución más intensa en la historia del imperio. Por lo tanto, el quinto sello describía a los perseguidos como almas debajo del altar, justo antes de la caída del imperio pagano con el sexto sello. Sin embargo, la persecución en el imperio no se llevó a cabo de manera uniforme durante esos 10 años, porque Constancio y su hijo Constantino llevaron a cabo en Gran Bretaña, España y la Galia los edictos del emperador, pero solo mínimamente. A medida que aumentaba su poder, y especialmente después de la muerte de Constancio, su hijo forzó agresivamente a sus compañeros césares a adoptar un espíritu de tolerancia. Primero el edicto de tolerancia en el 311 después de Cristo y luego el edicto de Milán en el 313 después de Cristo concedieron la libertad religiosa especialmente a los cristianos. Con el gran temblor que tuvo lugar a principios del siglo IV, el imperio mismo no se desintegró. Más bien el nuevo emperador, Constantino, lo transformó en un tipo diferente de imperio. Durante algunos años el cristianismo y otras religiones gozaron de relativa libertad de religión, pero el sol del paganismo se estaba poniendo y solo sería cuestión de tiempo antes de que los emperadores cristianos restringieran y finalmente abolieran la práctica del paganismo. Cerraron los templos paganos y los convirtieron en templos cristianos. Las estatuas de los templos paganos fueron renombradas en honor a los santos cristianos. Por ejemplo, la de Pedro, ahí en Roma hay una de Pedro, que le llamaron, la anterior era la de Júpiter, bueno, este Júpiter ahora va a ser Pedro. Qué bonito. El sol oscurecido representa la conquista del Imperio Romano por Constantino y el comienzo del fin de los dioses paganos, particularmente del dios Sol. Es interesante notar que el mismo Constantino se había considerado anteriormente bajo la protección especial del dios Sol, aunque esto cambió después de su visión de la cruz, justo antes de la batalla crucial para después tomar Roma. Creo que fue la batalla de Milvio o algo así. Emperadores anteriores que comenzaron con Julio César habían usado el título pagano de Pontifex Maximus, en latín para sumo sacerdote o sumo pontífice.
Constantino al principio asumió ese título, luego lo abandonó. Constantino también desechó los estándares paganos del ejército romano, los estandartes paganos del ejército romano, y los sustituyó por estandartes que llevaban la cruz. Se cerraron los templos paganos y se prohibieron los sacrificios paganos. El gran terremoto golpeó toda la estructura política del Imperio Romano y los gobernantes paganos cayeron de sus posiciones de autoridad y fueron reemplazados por cristianos. Esta fue una revolución sin precedentes en la historia de Roma. La luna se convierte en sangre, 325 después de Cristo. La luna se volvió como sangre. Un eclipse tapa el sol o la luna por un corto tiempo, pero luego emergen como entidades aparentemente nuevas. Por lo tanto, los eclipses se veían como presagios de cambio, de un cambio. Los reyes, naciones o potencias corrían peligro de ser derrocados y reemplazados por otros nuevos. En este caso, los obispos de la Iglesia emergieron como los nuevos agentes de poder de la nueva Roma. Los obispos, de ser perseguidos, pasan a ejercer el poder. Bien, ahora los cristianos también van a pasar a ejercer el poder. En este caso, no obispos, sino los santos vencedores. La luna es un símbolo de la Iglesia. Esta fase de la profecía comenzó en el 325 después de Cristo, cuando la Iglesia celebró su primer concilio de Nicea. El mismo emperador convocó este concilio para establecer la unidad en la Iglesia y en el imperio mismo, después que estalló la controversia sobre la naturaleza de Dios y la Trinidad. No es nuestro propósito discutir estas disputas doctrinales aquí, sino más bien mostrar que el concilio de Nicea sentó un precedente en cómo trataría la Iglesia a aquellos que pudieran desviarse ligeramente de las decisiones oficiales de la mayoría de los obispos. Algunos hombres creían que Jesucristo era de la misma esencia que el Padre, mientras que algunos decían que era de esencia similar. Cada lado parecía más que dispuesto a derramar la sangre de los del otro lado con base en minucias teóricas, que realmente no hacía una diferencia práctica en el caminar cristiano de uno. En la sangrienta disputa sobre la terminología precisa que podría definir a Dios y a Cristo, se fragmentaron aún más con la introducción de otros términos que parecían más adecuados. La arrogancia de los hombres que piensan que sus mentes carnales pueden definir con precisión a un Dios infinito es verdaderamente asombrosa, pero ese es precisamente el orgullo de la mente carnal y del espíritu religioso. Repetimos eso que va en negrita. La arrogancia de los hombres que piensan que sus mentes carnales pueden definir con precisión a un Dios infinito es verdaderamente asombrosa. Pero ese es precisamente el orgullo de la mente carnal y del espíritu religioso. Y el hecho de que estuviesen dispuestos a derramar la sangre por el uso o mal uso de una sola palabra muestra el fanatismo de los carnales gobernantes de la Iglesia. Ni un solo concilio de la Iglesia se reunió verdaderamente para orar acerca de sus diferencias doctrinales. Aquellos que vinieron con un espíritu de amor poco pudieron hacer para influir en los procedimientos. Al parecer, ni un solo concilio de la Iglesia tuvo la capacidad de escuchar la voz de Dios y recibir una verdadera revelación de la verdad en el espíritu de los profetas y los apóstoles. Vinieron a discutir, a hacer tratos entre bastidores, incluso a amenazar o sobornar los votos de sus compañeros obispos. Así fue como la verdad, entre comillas, fue establecida, entre comillas, por el Espíritu Santo. Por lo tanto, la Iglesia pasó a ser gobernada por la política religiosa y los concilios de la Iglesia establecieron las tradiciones de los hombres. De la misma manera que lo habían hecho los judíos en siglos anteriores. Y así, en el año 325 después de Cristo, el año 325 y el concilio de Nicea marcaron el comienzo del tiempo en el que la luna
es decir, la Iglesia comenzaría a volverse sangre. La luz de la revelación en la Iglesia se oscureció con cada nueva tradición de hombres que establecieron mediante la espada y el soborno. Las estrellas del cielo, Apocalipsis 6:13 dice, y las estrellas del cielo, en griego, ouranou, es decir, cielo, las estrellas del cielo, cayeron sobre la tierra, como la higuera echa sus higos verdes cuando es sacudida por un gran viento. Las estrellas metafóricamente fueron llamadas los hijos de Dios, Job 38:7. Muchas religiones enseñaban que las estrellas eran literalmente dioses o grandes hombres y mujeres que ocuparon su lugar entre las estrellas en el más allá. Hoy sabemos que las estrellas no son personas literales, pero representan a los santos o vencedores. Juan vio que las estrellas caían sobre la tierra. Entre las víctimas de la religión de la Iglesia recién empoderada se encontraban los vencedores. Aquí tenemos a Saúl persiguiendo a David. Se trataba de hombres y mujeres que, como Cristo, no tenían ambiciones personales y no valoraban la riqueza. Los vencedores rara vez o nunca se convirtieron en obispos porque se requería demasiada ambición política para ocupar ese cargo. Cuando la Iglesia llegó a ser gobernada por las tradiciones de los hombres, es probable que cualquiera que tuviera una revelación genuina de Dios se encontrara en diferencias con los líderes oficiales, de la Iglesia, tanto en doctrinas como en métodos. Este fue ciertamente el caso del mismo Jesús, quien siempre estuvo en desacuerdo con la jerarquía religiosa de su época. Los vencedores, al seguir su ejemplo, no pudieron evitar entrar entre los herejes desde ese tiempo hasta el día de hoy, y entonces la Iglesia tomó la espada de la Roma pagana y continuó las persecuciones, pero ahora en el nombre de Jesucristo. Repetimos, los vencedores, al seguir su ejemplo, no pudieron evitar estar entre los herejes desde ese tiempo hasta el día de hoy, y entonces la Iglesia tomó la espada de la Roma pagana y continuó las persecuciones, pero ahora en el nombre de Jesucristo. Ahora perseguimos, pero en el nombre de Jesucristo. Los vencedores, es decir, las estrellas del cielo, cayeron como higos verdes porque murieron a una edad inmadura. Las estrellas de Apocalipsis 6:13 son las huestes del cielo de Isaías 34:4, donde leemos: y todo el ejército del cielo se consumirá, y el cielo se enrollará como un pergamino. También todas sus huestes se marchitarán como se seca la hoja de la vid o como se seca la hoja de la higuera. Las estrellas en Apocalipsis 6 caen a la tierra, es decir, por la muerte, mientras que Isaías las ve desgastarse o disminuir en número. Esto se menciona nuevamente en Daniel 7:25, donde el cuerno pequeño desgasta a los santos. Daniel usa la palabra caldea, vela, que la King James Version traduce como desgastarse. La concordancia de Strong nos dice que significa afligir y procede de la palabra raíz balak, fallar, por implicación desgastarse, descomponerse. El desgaste o la descomposición significa disminuir el tamaño del cuerpo u objeto. O sea que los vencedores disminuyeron porque los mataron, lógicamente. Daniel nos dice que este cuerno pequeño, es decir, poder, es un cuerno siempre nos habla de un poder, viene como una extensión del cuarto reino, Roma, es decir, el Vaticano, y logra dominar a los santos por una temporada, como nos dice Daniel 7:21. Por lo tanto, vemos a la Iglesia, el nuevo poder romano, afligiendo a los santos, persiguiéndolos y disminuyendo su número, ya sea obligándolos a retractarse de sus puntos de vista de la palabra, sobre la palabra, o ejecutándolos como herejes. Se cierra la revelación celestial. Apocalipsis 6:14 dice: y el cielo, o Uranos,
se partió, es decir, se partió en dos, como un pergamino cuando se enrolla, y toda montaña e isla fueron removidas de su lugar. No se trata de montañas, islas o del cielo literal que se separa. Los hombres solían escribir cosas en pergaminos hasta aproximadamente el año 360 después de Cristo, cuando comenzaron a unir hojas más pequeñas como libros. El cielo enrollado como un pergamino nos habla de la revelación de Dios enrollada como un pergamino. En otras palabras, es como cerrar un libro. Repetimos, el cielo enrollado como un pergamino habla de la revelación de Dios enrollada como un pergamino. En otras palabras, es como cerrar un libro. Esto es lo que sucede cuando los líderes de la Iglesia, como una luna eclipsada, se vuelven rojos como la sangre, cuando los hombres prefieren las tradiciones de los hombres a la revelación de Dios. El espíritu de la verdad se aparta y la revelación divina disminuye o cesa por completo. La palabra de Dios se convierte en un libro cerrado. Y así, con el paso del tiempo, la Iglesia dejó de enseñar la Biblia a los cristianos promedio. En los años 663 al 664, el Papa Vitaliano de Roma ordenó que la liturgia de la Iglesia en sí misma se hablara solo en latín, privando a más y más personas de comprender cualquier otra cosa que no fuera permanecer subordinada a los líderes de la Iglesia. Es decir, vamos a ocultarles a los demás estas cosas, no vaya a ser que las entiendan y las comprendan y nos voten a nosotros de nuestros puestecitos de liderazgo. Cuando la comprensión real de la palabra de Dios cayó a un nivel muy bajo durante más de 1000 años, perdón, vamos a leer desde el otro párrafo, dice, privando a más y más personas de comprender cualquier otra cosa que no fuera permanecer subordinada a los líderes de la Iglesia. Cualquier comprensión real de la palabra de Dios cayó a un nivel muy bajo durante más de 1000 años, la época oscura de la Edad Media que le llaman. La Biblia se convirtió en un libro cerrado y no volvió a abrirse hasta que Gutenberg utilizó la imprenta en el 1452 después de Cristo, y del librito fue abierto. ¿Por qué? Porque la Biblia, que antes era inmensa y estaba atada con una cadena en las catedrales o en las iglesias importantes, donde el que iba allí leían, ¿no? Pero para que nadie se la llevara, pues la tenían encadenada. Ahora, sin embargo, con la imprenta se redujo a un tamaño que podía hacer que cualquiera pudiera, bueno, cualquiera que tampoco todo el mundo quizás lo vaya a comprar, pero mucha gente pudiera comprar una Biblia y tenerla para sí solo. Su primer proyecto fue la Biblia. Esto comenzó a traer el de Gutenberg. Esto comenzó a traer las escrituras de regreso a la gente común. Tendremos más que decir sobre esto cuando estudiemos el librito que se abre en Apocalipsis 10, que yo les acabo de explicar. Juicio sobre los gobernantes. El juicio sobre los reyes y otros grandes hombres de la tierra al final de Apocalipsis 6 se refiere a eventos específicos que ocurrieron a principios del siglo IV. Aunque el principio básico puede ser aplicable a los tiempos modernos, el cumplimiento histórico de estos versículos tuvo lugar cuando Dios juzgó a la Roma pagana. Apocalipsis 6, 15 al 17 dice: y los reyes de la tierra, los grandes, los capitanes, los ricos, los fuertes, y todo esclavo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y dijeron a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira. ¿Y quién podrá estar en pie? Esta es una forma gráfica de describir el miedo entre los paganos ricos y poderosos que estaban preocupados por su propio futuro bajo Constantino y los otros emperadores cristianos que le sucedieron. Constantino tenía una política de tolerancia, pero a la vuelta de un siglo el paganismo mismo fue prohibido bajo Teodosio, quien gobernó desde el 379 al 395. En el 380, Teodosio declaró que el Imperio Romano era cristiano. Fíjense, de ser un imperio pagano a ser un imperio cristiano. Tardó la cosa 5 siglos, pero al final
digamos que el cristianismo se impuso. Bueno, el cristianismo ya a estas alturas ya no era muy decente, ¿no? En el 395 prohibió todos los sacrificios de animales paganos, cerró los templos paganos y prohibió los ritos paganos. Gibbon, el historiador, describe en la página 409 de su libro El declive y la caída del Imperio Romano lo siguiente. La ruina del paganismo en la época de Teodosio es quizá el único ejemplo de la extirpación total de cualquier superstición antigua y popular, y por lo tanto puede considerarse como un evento singular en la historia de la mente humana. Aunque el Senado romano todavía tenía una mayoría pagana, estos senadores vieron que su futuro político dependía de su conversión a la religión del emperador. Gibbon dice en la página 410 que hasta ese momento el paganismo seguía siendo la religión constitucional del Senado. Todavía los senadores seguían siendo paganos. Pero en el 395 las grandes familias de Roma se sometieron a la religión cristiana y concurrieron a la abolición del paganismo. Gibbon escribe en la página 412. La apresurada conversión del Senado debe atribuirse a motivos sobrenaturales o sórdidos, y muchos de estos prosélitos reacios delataban, en cada ocasión favorita, su disposición secreta a arrojar a un lado la máscara del odioso disimulo, pero gradualmente se fijaron en la nueva religión a medida que la causa de la antigua se volvió más desesperada. Es decir, conversiones por conveniencia, digamos, ¿no? El problema, o sea, falsas conversiones. El problema, por supuesto, era que muchos seguían siendo paganos en secreto, incluso mientras seguían siendo miembros de la Iglesia romana. Con el tiempo, su paganismo secreto añadió perversiones del cristianismo, como la adoración de María Magdalena en particular, que fue identificada con Perséfone, la antigua diosa. Así, María, la madre de Jesús, y María Magdalena, la supuesta esposa de Jesús, fueron honradas, una por muchos y la otra por muchos de la antigua nobleza. El catolicismo incluía una religión abierta y otra encubierta bajo el mismo techo, que solo recientemente han sido descubiertas por los autores como Dan Brown, El Código da Vinci, que conocerán el libro, la famosa película, y Lawrence Gardner, El Enigma del Grial, El Linaje de Jesucristo, etc. Esto es lo que sucede cuando los hombres se convierten a la fuerza a otra religión o cuando se sienten amenazados por la persecución religiosa. A partir del Concilio de Nicea, en el 325 después de Cristo, la Iglesia comenzó a confiar en sus credos en lugar de en la revelación de la palabra. La fe en Cristo fue reemplazada por la fe en la Iglesia. La luz de la revelación se desvaneció. La luz artificial de las tradiciones de los hombres la reemplazó. La luna se oscureció y se puso roja como la sangre, ya no iluminada por el sol, sino oscurecida por la sombra de la tierra. Repito, la luz de la revelación se desvaneció, la luz artificial de las tradiciones de los hombres la reemplazó. Eso es decir, que la luna se oscureció y se puso roja como la sangre y ya no iluminada por el sol, sino oscurecida por la sombra de la tierra. Otra consecuencia importante de este terremoto político se vio en el traslado de la capital del imperio a Constantinopla, la nueva ciudad libre de templos paganos que Constantino construyó en el Mar Negro, en la frontera entre Europa y Asia. Esta transferencia se produjo en el 330 después de Cristo. Constantino nunca volvió a ver Roma. Constantinopla se volvió rápidamente más importante que la propia Roma. Los hijos de Constantino. Constantino murió en Pentecostés el 22 de mayo del 337 después de Cristo. A lo largo de su reinado se adhirió a su política original de tolerancia religiosa, no solo para los cristianos, sino también para los paganos. Philip Schaff escribe sobre Constantino en su Historia de la Iglesia Cristiana, volumen 3, página 34. Se supone que en el libro en inglés, claro. Sin embargo, en sus últimos años continuó fiel en general a los principios de tolerancia del edicto del 313. Protegió a los sacerdotes y templos paganos en sus privilegios.
y sabiamente se abstuvo de todas las medidas violentas contra el paganismo, convencido de que con el tiempo lo haría morir. Sin embargo, después de la muerte de Constantino, sus hijos invirtieron esta política de tolerancia. Schaff dice en el volumen 3, página 38, los hijos de Constantino hicieron poco honor a su educación cristiana y se apartaron de la sabia política de tolerancia de su padre. Aunque Constantino había reunido el imperio después de que con Diocleciano se dividió en 4 partes, a su muerte lo dividió entre sus 3 hijos. Sus hijos, que eran seguidores de una religión en lugar de verdaderos cristianos de corazón, lucharon entre ellos. Para empeorar las cosas, los hijos también estaban divididos por creencias religiosas. Constancio había adoptado el arrianismo, la secta prohibida por el Concilio de Nicea en el 325, mientras que sus 2 hermanos eran ortodoxos. El resultado de esto fue que el arrianismo dominó Oriente durante los siguientes 40 años, mientras que la visión ortodoxa dominó Occidente. Los hijos de Constantino no actuaron como verdaderos cristianos, sino que lucharon entre sí a la manera de todos los demás déspotas que buscan el poder. En el 340, Constantino II fue asesinado por su hermano Constante, quien a su vez fue asesinado por otro rival, Magencio, 10 años después. Constancio luego derrotó a Magencio en el 353 y gobernó el imperio hasta que murió en el 361. En Constantinopla, Constancio persiguió celosamente a los no cristianos, destruyó y robó templos paganos, dio el botín a la iglesia e incluso trató de imponer la pena de muerte a quienes se atrevieran a hacer un sacrificio pagano o adorar las imágenes de los dioses. Pero después de visitar Roma en el 357 y ver cuán completamente pagana era la ciudad, abandonó cualquier intento de hacer cumplir esta ley. Quizás entonces empezó a comprender por qué su padre había abandonado Roma por una ciudad recién construida en Oriente, que no tenía templos ni altares paganos. Constancio fue lo suficientemente cortés como para visitar los templos romanos, les permitió sacrificios y confirmó privilegios a sus sacerdotes. Último avivamiento del paganismo. Un avivamiento del paganismo. Después de la muerte de Constancio en el 361 se produjo una reacción inevitable. Su sobrino Julián, el apóstata, así lo llamaban, o le tenía el sobrenombre, el apóstata, fue uno de los pocos que había escapado de la masacre cuando los 3 hijos de Constantino lucharon por el trono. Los abusos que vio de primera mano lo llevaron a rechazar el cristianismo, aunque recibió una educación cristiana nominal y se crió en la atmósfera estéril del cristianismo ritual. Julián se rebeló contra esto. La prohibición parcial de Constancio de autores romanos clásicos como Homero, Platón y Aristóteles hizo que se decidiera a estudiar sus escritos con mayor devoción. El mismo Julián fechó su rechazo al cristianismo en el 351, cuando tenía solo 20 años, pero sabiamente mantuvo oculta su apostasía. Luego, en el 355, se fue a Atenas, donde se inició en los misterios eleusinos, completando su transición. La repentina muerte de Constancio en el 361 llevó a Juliano al trono y luego se sintió lo suficientemente seguro como para repudiar abiertamente el cristianismo. Durante su breve reinado de solo 18 meses demostró ser un brillante comandante militar y un intelectual sobresaliente, con gran capacidad ejecutiva y con un buen carácter moral que superaba con creces a la mayoría de los emperadores. Sin embargo, se opuso amargamente al cristianismo y se propuso restablecer la adoración de dioses romanos como la misión de su vida. Julián sacó a la luz pública a una multitud de sacerdotes paganos que se habían escondido. También intentó reformar el paganismo con muchos preceptos del cristianismo para realzar su moralidad y reducir sus excesos.
Sus fervientes reformas del paganismo en realidad le hicieron perder el apoyo entre muchos de los sacerdotes paganos, al igual que los reformistas cristianos posteriores fueron perseguidos por los obispos y papas que preferían el dinero, el estilo de vida y las concubinas que el dinero podía comprar. Julián descubrió demasiado tarde que la religión que buscaba revivir era moralmente peor que el cristianismo que buscaba suprimir. El ataque de Julián al cristianismo tomó la forma de tolerancia religiosa, en lugar de persecución abierta. Sabía que la persecución abierta no había funcionado en siglos anteriores, por lo que su táctica fue legalizar todas las diversas facciones del cristianismo que habían sido suprimidas desde el Concilio de Nicea: arrianos, apolinarios, novacianos, macedonios y donatistas. Su política de tolerancia religiosa no fue tan diferente de la idea moderna de libertad de conciencia. Las denominaciones en competencia se pusieron en pie de igualdad mientras Juliano gobernaba el imperio. Por esto, por supuesto, fue castigado por los líderes cristianos más ortodoxos, quienes sostenían la opinión de que solo había una iglesia, y su legitimidad fue defendida por los concilios de la iglesia. Por lo tanto, su nombre ha sido inmortalizado por el epíteto Julián el Apóstata. Julián murió en su mejor momento el 27 de junio del 363 después de Cristo. La última oportunidad para el resurgimiento del paganismo como tal fue enterrada con él. Aún así, dice Schaff, a fines del siglo IV todavía había 152 templos paganos en Roma, junto con 183 capillas más pequeñas dedicadas a varias deidades. Roma se convierte oficialmente en una nación cristiana, 380 después de Cristo. La muerte de Julián puso fin al gobierno de la familia constantiniana. Julián fue sucedido por Jovián, o no sé si será Jovián o Jovián, un general cristiano que fue elegido por el ejército. Sin embargo, gobernó solo 8 meses y fue sucedido por Valentiniano, quien gobernó hasta su muerte en el 375. Tanto Tanto Joviano como Valentiniano adoptaron la política de tolerancia religiosa de Constantino. Valentiniano sintió que necesitaba ayuda para gobernar un imperio tan grande, por lo que en marzo del 364 nombró a su hermano Valente como coemperador. Aunque Valentiniano era ortodoxo, Valente era arriano y por lo tanto era un hereje, según lo previsto por el Concilio de Nicea en el 325. Valentiniano gobernó desde la capital del imperio, Constantinopla, pero le dio Roma a su hermano. Después de la muerte de Valentiniano en el 375, Valente persiguió a los cristianos ortodoxos hasta su muerte en el 378. Valente murió en la batalla de Adrianópolis el 9 de agosto del 378. Esta fue la desastrosa batalla contra los godos, los alanos y los hunos, en la que murieron 2/3 del ejército romano oriental y marcó el comienzo del fin del Imperio Romano. Después de la muerte de Valente en el 378, Graciano lo sucedió. Sin embargo, con el ejército romano tan diezmado, Graciano no pudo defender el imperio de las incursiones de los bárbaros, por lo que promovió a Teodosio como coemperador de Oriente el 19 de enero del 379. Teodosio en Oriente y Graciano en Occidente acordaron hacer del cristianismo ortodoxo la religión oficial de Roma en el 380 después de Cristo. Aunque de alguna manera continuaron la política de tolerancia entre los cristianos, terminaron con el apoyo público a los templos paganos, confiscaron las propiedades de los templos y retiraron los privilegios de los sacerdotes paganos. El paganismo se volvió entonces totalmente dependiente de las ofrendas voluntarias de la gente. En el 382 Graciano retiró la estatua y el altar de Victoria del edificio del Senado de Roma. Los días del paganismo estaban contados, pero Graciano fue asesinado al año siguiente. ¿Qué pasaría en España si les quitaran las subvenciones de gobierno a los sindicatos, a las patronales,
a los chiringuitos y por ejemplo, a la Iglesia Católica, continuarían en pie. Vamos a ver, porque eso no anda lejos. La agitación política, terremoto, no se produjo de una vez, sino durante un periodo de tiempo entre el 313 y el 395 después de Cristo. En el 395 murió el emperador Teodosio y el imperio se dividió entre sus dos hijos. Honorio, que fue nombrado emperador de Occidente a la edad de 9 años y estableció su capital en Milán. Su hermano, Honorio fue nombrado emperador de Occidente a la edad de 9 años y estableció su capital en Milán. Su hermano mayor, Arcadio, tenía 17 o 18 años, por lo que se le otorgó la parte oriental del imperio, con sede en Constantinopla, porque se consideraba que era la mayor herencia. Esto inició la desintegración final del Imperio Romano. En el 410 Roma fue invadida y saqueada por los godos, y durante el siguiente medio siglo la mitad occidental del Imperio Romano se desintegró gradualmente. Y bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy. La vez siguiente que estudiemos Apocalipsis veremos el capítulo 6, las montañas se movieron, y si no es tan largo como el de hoy, pues veremos 2. Si son de 3 o 4 páginas nos da tiempo a ver 2. Y bueno, y el próximo vídeo, que será probablemente mañana, Dios mediante, o si no jueves, pues vamos a continuar con el libro, que es un tremendo libro, uno de los mejores libros que usted pueda encontrarse, El regreso del hijo pródigo de Henry J. M. Nouwen. El libro que fue en su tiempo el libro de espiritualidad más leído en lengua inglesa. Espiritualidad cristiana más leído en lengua inglesa. No hace tanto que él murió, 20 o 30 años, no sé cuánto hará. Y bueno, pues eso es lo que nos toca, y ya saben que el siguiente pues será, que yo también tengo muchas ganas de terminarlo, no creo que queda mucho, no sé si queda el último capítulo ya, El trigo y los asnos de Pentecostés, un libro fundamental para que un pentecostal entienda verdaderamente por qué ocurre lo que está ocurriendo en Pentecostés. ¿Por qué esta frustración? ¿Por qué este atasco? ¿Por qué estas cosas? ¿Por qué Pentecostés es una edad leudada? Y es una edad que necesita intermedia, que necesita dar paso a la edad siguiente, que es la edad de tabernáculos. Y en el vídeo de ayer también se me olvidó comentar, en ese vídeo del sitio de Samaria, que estamos en una época de transición tremenda, igual equiparable a la transición que hubo del judaísmo, la iglesia en el desierto, a la primera iglesia cristiana. Los primeros cristianos se resistían muy fuerte a abandonar las tradiciones, los sacrificios, los ritos, el templo, y no fue hasta que el Señor ya destruyó, en el año 70 después de Cristo, con la invasión de Tito, que derriba y destruye el templo. Entonces ya les quedó claro a los cristianos que el Señor quería una ruptura completa con lo antiguo. Y hoy pues los pentecostales se aferran a doctrinas y a cosas que creen que ellos son las mejores y que es el todo, pero no se dan cuenta de que sobre sus cabezas hay un velo. Es el velo del viejo pacto. En Pentecostés no se ha cruzado el velo, se está en el lugar santísimo, en el desierto, en la vida almática todavía. No se ha roto el velo, no se ha rasgado el velo. Hebreos 4:12, que viene a partir el alma y el espíritu. No hay un discernimiento entre lo que viene de Dios y lo que viene de nosotros. Por eso hay mezcla, hay confusión, se ve oscuramente. Hay que rasgar el velo del templo, de nuestra alma, se tiene que rasgar para que entremos al lugar santísimo y ahí veamos con la nitidez profunda de la luz de la Shekinah, que es más potente que la luz de la menorá en el lugar santo, y así como la luz de la menorá en el lugar santo era más potente que la luz solar que estaba en el atrio. Aquí les dejo, pásenlo bien, que el Señor los bendiga y los guarde, y nos vemos.